Del orden del día. Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior. Solicito la dispensa de la lectura del acta anterior en la inteligencia que la misma, en apego a lo establecido en el artículo 67 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Cajeme, será puesta a su disposición para la revisión correspondiente y, en su caso, la aprobación se efectuará en una sesión posterior. Los que estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano. Gracias. En contra, abstenciones, no hay. Aprobado, presidente. Secretaria de lectura, siguiente punto del orden del día. Tercer punto del orden del día. Análisis, discusión y autorización, en su caso, de la revocación del acuerdo número 11 contenido en el acta 3 de fecha 19 de septiembre de 2024. Derivado de las modificaciones a la normativa municipal relacionadas con las comisiones del ayuntamiento en apego a lo establecido en el artículo 143 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Cajeme, en sesión ordinaria del pasado 27 de febrero se presentó la propuesta de revocación del acuerdo señalado a fin de dejar sin efecto la integración de las comisiones autorizadas el 19 de septiembre de 2024, misma propuesta que pongo a su consideración. Los que estén a favor, manifiéstenlo levantando su mano. Gracias. En contra, gracias. En contra, abstenciones. Bien. Aprobado por unanimidad. Secretaria de lectura, al siguiente punto del orden del día. Cuarto punto del orden del día. Análisis, discusión y autorización, en su caso, de la integración del Consejo Municipal para la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad. Atendiendo a la propuesta planteada por la directora del DIF Cajeme, con fundamento en lo previsto en el artículo 61, fracción tercera, inciso L de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en apego a lo dispuesto en los numerales 56 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en situación de discapacidad del Estado de Sonora y 65 del Reglamento de Atención a Personas con Discapacidad del municipio de Cajeme, someto a su consideración la integración del Consejo Municipal para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, el cual representa un instrumento fundamental para fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar la inclusión, la igualdad de oportunidades y el pleno desarrollo de las personas con discapacidad en nuestro municipio, promoviendo una participación activa y coordinada entre sociedad y gobierno. En ese sentido, previo a esta reunión, leí algunas solicitudes que señalaban el no cumplimiento o el no seguimiento estricto de la normatividad establecida de acuerdo a la ley para la integración del consejo respectivo. Y como queremos que este proceso sea totalmente claro, abierto y ajustado a la normatividad, y para no dejar ningún tipo de duda en torno a su integración, propongo que se reponga el proceso de integración del consejo para la propuesta de integración del mismo, si les parece. ¿Están de acuerdo? Bien, los que están a favor levanten su mano. Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones? Bien. Aprobado por unanimidad. Secretaria, le solicito dar lectura al quinto punto del orden del día. Quinto punto del orden del día. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del informe de actividades del titular del órgano de control y evaluación gubernamental correspondiente al cuarto trimestre del año 2025. Muy bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 96, fracción 17, 17ª de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, someto a su consideración el informe aludido en el entendido que el mismo fue analizado por la Comisión de Anticorrupción, quien por unanimidad emitió el dictamen correspondiente. Adelante. Gracias. En el marco de la sesión ordinaria y pública de Cabildo celebrada el 31 de marzo a las 10:30,
y con fundamento en mi responsabilidad como integrante de este ayuntamiento, me permito presentar el siguiente voto razonado en contra respecto al punto 5 del orden del día, correspondiente al informe de actividades del titular del órgano de control y evaluación gubernamental relativo al cuarto trimestre del año 2025, con base a las siguientes consideraciones. Previo a la presente sesión, esta regiduría remitió formalmente solicitud de aclaración y complementación de información respecto al contenido del informe, particularmente en lo relativo a la legibilidad de los apartados sustantivos, la consistencia en los registros documentales y la validez de los justificantes presentados, tal como consta en el oficio correspondiente. Sin embargo, al momento de la presente sesión, dicha información no ha sido remitida de manera completa ni en condiciones que permitan su análisis adecuado. En particular, los apartados correspondientes a supervisión de auditoría de obra pública, transparencia, así como la verificación del cumplimiento de objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo, Programa Operativo Anual y los programas de las dependencias se encuentran en el documento enviado en calidad ilegible, siendo estos elementos sustanciales e imprescindibles para la evaluación del desempeño institucional en materia de control, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, se advierten inconsistencias en la integración documental del expediente, específicamente en lo relativo a las firmas y registros. En la minuta correspondiente se señalan 3 firmas de regidores, sin embargo, en la lista de asistencia únicamente se identifican 2 firmas, además de hacerse referencia a la entrega de 2 justificantes, existiendo un espacio sin correspondencia clara, lo cual genera falta de certeza sobre la congruencia de los registros oficiales. De igual forma, los justificantes presentados no permiten acreditar su validez conforme a las disposiciones establecidas en el reglamento de comisiones del Ayuntamiento de Cajeme, particularmente en lo relativo a los requisitos formales para su procedencia, lo cual resulta indispensable para dar certeza jurídica a la integración de la sesión correspondiente. Y en esto quiero comentar que este reglamento fue publicado el día 12 de febrero en el Boletín Oficial, por lo tanto entró en vigencia desde ese momento. Estas condiciones impiden contar con elementos mínimos de claridad, legalidad y consistencia institucional para el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del presente punto. En este sentido, lo procedente sería que el asunto sea devuelto para su debida integración y formalización, a efecto de garantizar que la información sea clara, completa y verificable en apego a la normatividad aplicable. Por lo anterior, el presente voto en contra no representa una descalificación al contenido del informe en sí mismo, sino a la falta de condiciones adecuadas para su valoración responsable en este momento. Aprobar en estas condiciones no abona a la certeza institucional ni al ejercicio responsable del servicio público. Por ello, se reitera la disposición de esta regiduría para analizar el informe una vez que se cuente con la información completa, legible y debidamente sustentada. Por todo lo anterior expuesto, solicito respetuosamente que el presente voto razonado sea íntegramente asentado en el acta correspondiente en caso de que se someta a votación. Bien, se integra al acta correspondiente el voto razonado, y quienes estén de acuerdo con el dictamen que fue aprobado por unanimidad en la comisión, por favor manifiéstelo levantando su mano. Gracias. ¿En contra? Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. Ok. Aprobado con 2 en contra y 2 abstenciones. Bien. Secretaria de Lectura, al siguiente punto del orden del día. Sexto punto del orden del día, asuntos generales. Bien, si hay algún asunto general, Mirna y Adriana. Adelante. Gracias, presidente. Antes que nada, agradecerte la disponibilidad de
reponer el punto número 4. De verdad que nuestros cajemenses lo merecen y hay mucha ciudadanía que está en estas condiciones, que no debería de ser que estemos en sus zapatos para escucharlos. De verdad, muchas gracias, presidente, por esta disponibilidad. Mi participación va más o menos en el mismo sentido de que podamos retomar, presidente, lo comentado en el acta número 56 con fecha del 30 de octubre del 2026, en donde traía unas participaciones que no las leí, que eran 3,100 participaciones de diferentes padres de familia y personas encargadas de cuidados primarios a personas con algún tema neurodivergente, en el cual nos mencionaste que ya había pláticas para poder aterrizar y ser una realidad un centro de atención de desarrollo. Esa es mi participación, presidente, que podamos retomar el tema y que podamos tener pronto un resultado, porque ahí nos diste la noticia que ya traías pláticas con el gobernador para que un recurso pueda ser aterrizado aquí en el municipio y que este centro de atención sea una realidad, presidente. Básicamente esa es mi participación y agradecerte nuevamente. No, al contrario, informo. Sí, hablamos con el gobernador y por instrucciones de él, el DIF ya presentó una solicitud por unos terrenos que hay aquí en el municipio para la construcción de ese centro neurodivergente. Sí, yo en este sentido, en asuntos generales, quiero comentarles que esta situación que voy a presentar me fue hecha de conocimiento por habitantes de la colonia Villa Fontana, quienes desde el día 10 de febrero del presente año presentaron formalmente ante este ayuntamiento un pliego de inconformidades relacionadas con deficiencias en infraestructura básica y servicios urbanos en su sector, contando dicho escrito con sello de recibido. En dicho documento, los vecinos exponen de manera puntual problemáticas vinculadas con el drenaje y saneamiento deficiente, estado crítico de las viabilidades por baches y falta de pavimentación, así como el impacto directo en su calidad de vida derivando del polvo constante, la humedad estancada y los riesgos sanitarios asociados. De igual forma, solicitaron expresamente inspección técnica, plan de trabajo, presupuesto de atención y respuesta formal por escrito. Asimismo, la solicitud se encuentra respaldada por un número considerable de firmas de personas habitantes del sector afectado, lo que permite advertir que no se trata de una inconformidad aislada, sino de una problemática colectiva que impacta a las múltiples familias. De igual manera, se me hizo saber que los vecinos han acudido previamente a espacios de atención pública y han dado seguimiento por las vías institucionales correspondientes, sin que hasta este momento cuenten con una respuesta formal clara ni con una información precisa sobre el estatus de su solicitud, el diagnóstico técnico respectivo o la ruta de atención que habrá de seguirse. Por lo anterior, solicito de manera respetuosa lo siguiente: primero, que por conducto de la Secretaría del Ayuntamiento se dé seguimiento formal a la solicitud presentada por los vecinos del sector referido. Segundo, se instruya a las áreas competentes para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen visita de verificación y evaluación técnica en el sector señalado. En caso específico del drenaje sanitario, al organismo operador municipal de agua potable, alcantarillado, saneamiento de Cajeme, y en lo que responde a las demás afectaciones, a las dependencias competentes. Tercero, que se informe a los vecinos de manera clara y documentada el diagnóstico de la situación, así como la viabilidad, programación o ruta de trabajo para su atención. Cuarto, que en caso de existir limitaciones técnicas, administrativas o presupuestales para la atención inmediata, les sean comunicadas formalmente a las y los ciudadanos solicitantes a efecto de generar certeza y permitir el seguimiento institucional informado. Lo anterior en atención a una gestión ciudadana documentada, presentada desde el mes de febrero y que, por naturaleza de las afectaciones planteadas, requiere una respuesta institucional clara, técnica y oportuna. De hecho,
Parte de ese tema lo vimos ahorita en lo que estábamos viendo de Omapaz, porque hubo varias obras que estuvieron programadas precisamente en la colonia Villa Fontana, pero pues que obviamente por la cuestión presupuestal no fueron llevadas a cabo. Entonces yo creo que aquí lo que tendríamos que, y lo que solicito es pues que realmente las áreas correspondientes puedan tener una reunión con los más de 40 vecinos que son los que estaban en estas firmas, para que se les pueda explicar la situación y también pues ver la parte de la corresponsabilidad que se tiene por parte de ellos. Hámelo llegar a mí personalmente. ¿Sí? Pero aprovecho para reiterar algo que comenté en la comenta, la última comenta que tuvimos, y pedí que me pasaran, pero eso me hacen bolas muy pronto, o sea, que bueno, un video para que vean lo que encontramos en el 70% de los casos de drenajes colapsados, y que vamos a destaparlos, y lo que encontramos en los drenajes colapsados. O sea, es increíble la cantidad de basura, de objetos extraños que no deben estar en el alcantarillado. Y yo hacía un llamado en esa ocasión a la gente para que nos ayude a no arrojar objetos extraños, objetos que no deben de estar en las redes de alcantarillado, porque eso por supuesto que colapsa el drenaje y genera derrames que no debería de suceder. También hacía un llamado a que nos ayuden pagando el recibo del agua y del alcantarillado, ¿no? Alrededor del 60% la gente no paga el agua y el alcantarillado. Entonces, por un lado no tenemos dinero y por otro lado lo tapamos con basura, pues sí hay un gran problema. Y yo decía, hemos avanzado, pero si nos juntamos y hacemos el esfuerzo, la población y nosotros, de un lado cuidando que no se arrojen objetos extraños y colaborando con el pago, y de otro lado nosotros atendiendo a esa problemática, podemos avanzar más rápidamente. Pero con gusto, hazme llegar el documento y yo le doy seguimiento. Claro. Sara. Buenas tardes, presidente y compañeros. De igual manera, como lo comentaba nuestra compañera Mirna, con el orden del día, igual en el punto 4, sobre el vocal ejecutivo, como lo marca la ley, tiene que ser una persona con discapacidad, para que estén ahí. Ok, muy bien. Ok, excelente. Muy bien, excelente. Muy bien, a ver, ¿ya está ese video? Pero qué tanto. Álvaro, que traiga la computadora. Llamando a Álvaro. A ver. Pues se oye, pero no se ve. Déjame dar un anuncio antes. Ahí está, ya. Amplíenlo. Listo. Pues no sea muy grande, pero bueno, algo. Súbanle. No volumen. Miran, a que no digan que he hecho mentiras. Una llanta. Bueno,
Esa más es una probadita. Bueno, ¿algo más? ¿Ya? Ya. Procede. Pues gracias. Secretaria, proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. Séptimo punto del orden del día, clausura de la sesión. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué hora es? 11:18. Siendo las 11 horas con 18 minutos del día 31 de marzo del presente año, damos por clausurada esta sesión de Cabildo. Gracias. Un aviso, por favor, la Comisión de Hacienda que está ahorita sesionando, me informa Joaquín que van a continuar aquí la sesión. ¿Va?